Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este su programa Mi alma tiene sed. Esta noche vamos a abordar el tema número 6 de la serie Jesús el Rey Soberano. Esta serie, amados hermanos, el Señor me ha concedido poderle dar seguimiento porque yo vi en Jesús una cercanía que Él tenía con su pueblo, a pesar de ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él siempre buscó estar cerca de su pueblo. Él descendió de los cielos para tener comunión con su pueblo. Y hoy, aunque está en los cielos, aunque está sentado a la diestra del Padre, sigue teniendo comunión con nosotros. En su palabra vemos pasajes como el de Mateo 18, donde dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. También en el Evangelio de Mateo vemos que Él prometió, que Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que Jesús ha procurado siempre estar cerca de nosotros. Y es por ello que en estas semanas que el Señor nos ha permitido estar juntos en esta hora de la noche, hemos podido estudiar en la palabra, ver en la palabra la cercanía, esa preocupación que Jesús tiene por convivir con su pueblo. La semana anterior pues hablamos de Jesús como el Rey soberano sobre el clima, es decir, Jesús es el Señor sobre la tempestad, de eso hablamos, ya que existía la amenaza de que el huracán categoría 5, al que denominaron Iota, llegara a Guatemala como huracán, llegara en esa categoría. Pero bendito sea el nombre del Señor. El huracán sí llegó a categoría 5 en las costas de Nicaragua, pero de ahí el Señor lo fue derrumbando totalmente, al punto que incluso en Nicaragua se deshizo. Cuando pasó por Honduras ya pasó como tormenta tropical, y llegando a El Salvador llegó como depresión y se desvió en El Salvador, ya no llegó a Guatemala, salió por la costa de El Salvador. Y el Señor hizo ese gran milagro, ¿verdad? Pero las lluvias que ambas tormentas o que ambos fenómenos climáticos, ETA en los primeros días de noviembre y IOTA en los días anteriores, causaron sobre Centroamérica, han dejado algunas comunidades, principalmente en Honduras y Guatemala, inundadas. Y estas personas perdieron su vivienda, perdieron sus bienes. Las vías de comunicación están interrumpidas, por lo que no ha podido llegarles ningún tipo de ayuda al momento. Algunos están en refugios temporales y otros están con algunos familiares, pero ya necesitan de alimento, de ropa, de medicamentos. Necesitan algunos casos que se han escuchado, personas que perdieron el lugar donde estaba su vivienda, pues el pedazo de terreno. La corriente del agua se lo llevó y se quedaron sin dónde vivir. Entonces hay personas que inclusive están clamando por un lugar, un pedazo de tierra, llaman ellos, para poder construir otro lugar donde acomodar a su familia y iniciar de nuevo.
porque son personas que han perdido todo, amados hermanos. O sea que vamos a orar por ellos al final de este programa, o en la parte final del programa, después de haber meditado la palabra del Señor. Entonces hemos hablado de las señales de Jesús como Rey, las profecías que lo ubican como Rey, el título que Apocalipsis le da como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a entrar en materia en el Evangelio de Lucas capítulo 13 verso 10. Por favor, acompáñeme, Evangelio de Lucas capítulo 13 verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesús se caracterizó porque en todo su ministerio enseñaba. Él procuró traer la verdad de los cielos para mostrarla en la tierra. Mostrar que Dios no está lejano como pensamos, sino que está cercano, que Dios no se olvidó de su creación como muchos nos lo hacen pensar. Usted posiblemente en algún momento de su existencia con esto de la tecnología y en las redes ha de haber llegado a ese tipo de teorías donde se habla de la teoría del Big Bang, de la teoría de la evolución, de todas las teorías o todas las creencias que a veces se tienen sobre el origen del mundo, y hay una que hace el énfasis que sí, efectivamente hay un ser superior que creó todas las cosas, pero que luego se desentendió de las mismas y las dejó a su suerte. Entonces vemos ahí que hay un terrible problema, ¿verdad? Dios no es así. Dios nunca se ha olvidado del mundo, nunca se ha olvidado de su criatura, sino que es consciente o constantemente, mejor dicho, está viendo, velando por ellas, proveyéndoles y supliéndoles. Y Jesús enseñó eso, enseñó la cercanía de Dios, el amor de Dios, el propósito de Dios, porque cuando Dios creó al hombre y lamentablemente falló, pecó, Dios no lo desechó. Aunque lo expulsó del huerto, no lo desechó para siempre, sino que le hizo una promesa de que lo iba a salvar y que lo iba a rescatar. Y Jesús vino a cumplir esa promesa, que lo iba a volver al lugar donde había salido, y el único camino es Jesús. El único sacrificio aceptable para hacerlo es el de Jesús. Así que, amados hermanos, vemos entonces cómo Dios se glorifica. Y acá Él dice que estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Hemos encontrado en los estudios que hemos hecho, amados hermanos, que Jesús, siendo Él como era, es decir, Dios, la manifestación de Dios en la tierra, conociendo Él la palabra, habiendo sido Él incluso el autor de la misma, habiendo enviado inspiración a esos hombres que al momento del ministerio de Jesús habían escrito ya lo que se llama la Torá. Ya estaban los Salmos, los Proverbios, el libro de Eclesiastés, los libros históricos como se clasifica en la Biblia. Ya habían todo lo que nosotros
conocemos como el canon del Antiguo Testamento ya estaba compilado a esas alturas cuando Jesús vino. Jesús asistía a la sinagoga. Él iba y participaba en la misma. Entonces creo que es una enseñanza que Jesús nos está dando hoy, de que nosotros debemos de congregarnos. Es cierto que durante el ministerio del Señor Jesús se comprobó que una de las cosas que ya se había hecho era sacar a Dios de esos lugares de culto, ¿verdad? Esos lugares de adoración. Pero Jesús iba, y Él iba buscando de su Padre. Y creo que cuando nosotros vamos con el deseo de que Dios nos hable, Dios nos va a hablar. Y nuestra oración, nuestro actuar como hijos de Dios debería ser que nosotros estemos orando constantemente por aquellos hombres, mujeres que Dios ha levantado como pastores, como encargados de las congregaciones, para que el Señor siempre les dé una palabra que edifique al pueblo que llega buscando, que el pueblo llega con necesidad. Y hablando de necesidad, vemos que en esa sinagoga estaba Jesús enseñando. Jesús estaba enseñando, y había allí una mujer que desde hacía 18 años, dice la Escritura, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces, fíjese, amado hermano, que meditando un poco en esto, vemos de que esa enfermedad, esa situación que esta persona, que esta mujer tenía, era una condición grave. Yo estoy investigando un poco y la palabra dice que era un neuma astenias, así se pronuncia en griego esa porción que dice espíritu de enfermedad, neuma astenias. Y en el griego se puede traducir como un espíritu que causa debilidad, es decir, un espíritu que quita la fuerza, un espíritu que quita la energía, ¿verdad? Astenias en griego quiere decir carencia de fuerza. Entonces, por eso el neuma astenias habla de un espíritu que causa debilidad. Esa curvatura en la columna que esta mujer presentaba, amados hermanos, algunos estudiosos la han catalogado como una camptocormia, espero estarlo pronunciando bien, aunque hay otros que lo llaman como una curvatura de la espalda. Pero esas curvaturas parciales que existen en la medicina dicen que la persona se encorva cuando está parada, pero cuando está acostada desaparece. Es decir, cuando la persona se acuesta sobre su espalda, pues obviamente la curvatura llega y entonces sí, es como que no tuviera nada, pero cuando se levanta a hacer sus actividades, entonces ahí se nota. La curvatura en que la hermana o la mujer que el Lucas 13:11 nos enseña, dice que es una curvatura que no se podía enderezar de ninguna manera. Es decir, que ni acostada la persona llegaba a una postura normal, es decir, que nunca podía acostarse ni siquiera como nosotros decimos boca arriba, sino que siempre tenía que estar acostada hacia un lado. Y cuando caminaba viendo hacia el suelo nada más. También pues es de estas curvaturas de la espalda, dice que hay un continuo dolor que abarca desde el cuello hasta la cintura, es decir, es un dolor permanente, es un dolor agudo, es un dolor muy fuerte. Quiere decir que esta persona durante 18 años, amados hermanos, había sufrido de unos dolores terribles desde su cuello hasta la cintura. Y pensando en esto, pues lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno, desde la persona como mujer, como alguien que ha recibido fuertes cargas, una vida difícil, una vida complicada que le fue poniendo el peso de la vida, como decimos muchos, el peso de la vida le fue poniendo cargas tan pesadas que la doblegaron y la hicieron
perder una normalidad, llamémoslo así, y las sumieron en una situación difícil, una situación de humillación, una situación de esclavitud. Como iglesia también se puede enfocar como el cuerpo de Cristo siendo doblegado por el peso de las cargas. Y viendo los pesos, me encontré que en Éxodo 6:6, uno de los pesos que se encontraron ahí es el peso de la esclavitud, de las cargas pesadas que los egipcios ponían sobre el pueblo de Dios. Éxodo 6:6 y 7 dice la escritura así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es decir, esas tareas pesadas que muchas veces el quehacer cotidiano, amados hermanos, es una carga que Egipto pone. Egipto es figura del mundo, Egipto es figura de un sistema corrompido, Egipto es figura de un sistema gobernado por el maligno, ha puesto sobre los hombros de las personas de tal forma que están doblegadas por el peso. Usted sabe, amado hermano, que el Señor a cada cuerpo le ha dado una capacidad de poder cargar, ¿verdad? O sea, podemos cargar determinado peso, porque el Señor nos ha dado esa fuerza. Pero al existir ese espíritu de debilidad, hermano, cualquier peso que se intente cargar lo va a doblegar aún. Hay personas que cargan hasta el doble de su peso, pero eso les causa daños, ¿verdad? Causa daños permanentes. Entonces a veces el que el espíritu de debilidad venga y las pesadas cargas que están constantemente asediando causan curvatura, y esa curvatura, o que uno ande encorvado y que no pueda andar en derecho en todo el tiempo, hace que uno deje de ver el camino y deja de ver uno al cielo y deja de buscar uno a Dios. Por eso el Señor nos envió a liberar. En Isaías 9:1 al 4, Isaías capítulo 9, versículos 1 al 4, se habla también de esa liberación del peso, es decir, esas ataduras que el mundo pone, pero también hay peso de los impuestos. Primera de Crónicas 10:4 habla de que los hijos de Israel, del pueblo de Israel, mejor dicho, cuando Salomón había muerto y su hijo Roboam había asumido el reinado, le fueron a pedir que quitara de sobre ellos el peso de los tributos, la carga pesada que significaban los tributos, ¿verdad? Esa exigencia que a veces hay de algunas situaciones se puede ver como una carga pesada también. El peso de las responsabilidades, que está en Éxodo 18:18, dice que Moisés se hacía cargo de todas las cargas del pueblo y se sentaba desde la mañana hasta la tarde para escuchar a cada uno de los cada uno de sus hermanos del pueblo de Israel. Y su suegro Jetro le dijo: mira, te vas a desgastar tú y vas a desgastar al pueblo, porque es muy pesada la carga que estás tomando y no puedes estar en esa situación de día y de noche. Entonces a veces necesitamos delegar. Pero si usted se está echando todas las responsabilidades, se está echando un peso que lo va a encorvar. Tenemos el peso de la ira, que está en Proverbios 27:3. El peso de la carga religiosa, que está en Mateo 23:4. Pero también, seguramente, amados hermanos, hay peso. El peso del odio, el peso de la amargura, el peso de la frustración, el peso de las penas,
el peso de la angustia, el peso de la tristeza. Hay muchas cosas que posiblemente están cargando, que el pueblo de Dios está cargando, que los hijos de Dios están cargando, y que eso ha causado que haya un encorvamiento, amados, que haya un encorvamiento, que haya una joroba tan grande en la espalda de las personas que los ha doblegado. Y seguramente por muchas circunstancias ha entrado ese espíritu de debilidad, amados hermanos, y los problemas han ido volviéndose cada vez más pesados porque no hay fuerza para resistirlos. Pero dice la Escritura que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Aunado con lo que les decía de que Jesús enseñaba en las sinagogas, vemos que esta mujer, a pesar de todos esos problemas, de todas esas situaciones, de esa dificultad que tenía, porque para caminar era muy doloroso. Yo no sé a qué distancia vivía la mujer de la sinagoga, pero sí, seguramente el trayecto para ir y el trayecto para regresar era bien difícil, y el estar en esa condición de pie, porque no se podía ni sentar tampoco, que se lo impedía esta cuestión. La única forma era poder acostar en el piso para tratar de aliviar un poco su dolor o su cansancio. Jesús la encontró ahí. Jesús la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de esa situación, eres libre de esa aflicción. Y dice la Escritura que puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Es decir, recibió fuerzas. Jesús quiere darnos fuerzas. Jesús quiere liberarnos de esa aflicción, quiere liberarnos de esas cargas, de esa opresión. ¿Y saben qué es lo que pasa, amados hermanos? Que muchas de estas opresiones afectan más que el cuerpo, afectan más la mente. Cuando usted la tiene llena de aflicción, usted la tiene llena de problemas, usted la tiene llena de tantos conflictos, a usted le pesa la cabeza, hermanos. Se siente pesada la cabeza. Yo sé que muchos así lo han sentido grandes dolores de cabeza, dolores que los doblan, dolores que los tumban, que los ponen en cama inclusive, porque prácticamente como que inutilizan, porque el dolor de cabeza no le deja hacer las cosas, o las está haciendo tal vez con mucho esfuerzo, pero con mucha incomodidad también. Entonces debemos de venir y poner a los pies del Señor, suplicarle al Señor que Él nos auxilie para que nos dé esas nuevas fuerzas, y que esa situación que nos está doblegando no lleve a cabo esa situación y logre el éxito. Esta mujer, a pesar de esa situación, nunca se doblegó del todo, ¿verdad? Estaba con cierta curvatura, sí, pero no se había dado por muerta, aún seguía buscando de Dios. Por eso les decía que iba a la sinagoga, y no sé qué distancia iba, pero iba con el propósito de que Dios, el Dios de Israel, el Dios vivo, le contestara, la librara, y lo hizo a través de Jesús. Pero como siempre, amados hermanos, siempre hay alguien que se opone, hay alguien que nunca está gozoso, hay alguien que no comparte la alegría de Dios. Hay mucha gente que tristemente, en lugar de pregonar a Dios, pareciera que les gusta pregonar más al diablo, o que por su entendimiento, que no han leído y estudiado la Escritura, con el deseo de aprender y enseñar, se equivoca. Dice aquí en el verso 14 que el principal de la sinagoga, en lugar de ponerse a dar gloria a Dios también junto con la persona, se enojó de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, y dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar,
Y en estos pues venid y sed sanos y no en día de reposo. Amado hermano, cuando el día de reposo, precisamente Dios lo había dedicado para que las personas buscaran de Dios. Ese día se había apartado para que las personas buscaran de Dios, tuvieran comunión con Dios. Dios había solicitado, había pedido que en ese día todas sus actividades se dejaran de realizar con el propósito de que pudieran tener comunión con Dios, para que lo buscara la familia completa, incluyendo los siervos, incluyendo los hijos. Es decir, ese día de reposo, toda la familia, todos los que estaban bajo el mismo techo y la comunidad completa buscaran de Dios. Y entonces Dios se iba a manifestar, amados hermanos. Dios se iba a manifestar en cada caso, en cada casa, en cada familia. Y iba a hacer maravillas. De hecho, la instrucción decía que dejaran preparada toda la comida el día anterior para que en ese día pues no cocinaran. Pero esa comida no se iba a descomponer, esa comida no iba a sufrir ningún daño, sino que iba a permanecer con el propósito de que la familia siguiese buscando de Dios, y cuando tuvieran necesidad de alimentarse, esa comida estuviera disponible y pudieran hacerlo. Entonces, era un tiempo precioso para estar en comunión con Dios, y Dios es el dador de la vida y Dios es el sanador por excelencia. Y esta persona, en lugar de alegrarse, viene y protesta. Y fíjese que en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 27, el Señor da una lección, da una enseñanza que nosotros no debemos de olvidar, y dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aquí lo manifestó sanando a esta mujer que estaba con necesidad. Por eso Jesús se molestó, ¿verdad? Jesús, ya al ver que había una molestia por algo que no era lógico, contesta y les dice el Señor. Entonces el Señor, fíjese cómo la Biblia es bien amplia para hacernos ver. Entonces ya Jesús, como el Señor del sábado, como el Señor de señores, como el Hijo de Dios, contesta. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Porque Jesús lo que le estaba diciendo es que ¿cómo te parece ilógico que tú estás queriendo que cada uno venga a hacer cita entre semana para ser sanados, y este es el día que Dios ha hecho para manifestarse? Pero también le hace ver: y tú no ves a tu buey o a tu asno con sed y lo desatas para llevar a beber. ¿Por qué no habría de desatarse a esta mujer de esa carga tan pesada? Y por eso dice: y a esta hija de Abraham, a esta hija de la fe, a esta hija del pacto, a esta hija de mi amigo, porque recordemos que la Biblia dice que Abraham fue contado como amigo de Dios y que su fe le fue contada por justicia, y que en el libro de Romanos capítulo 5 y 6 nos deja ver que así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, nosotros también, al creer en Jesucristo, nos es contada por la misma justicia y somos contados como hijos de Abraham también en esa misma fe. Entonces dice acá que a esta hija de Abraham, que Satanás, y deja bien claro quién la tenía atada, había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Esa ligadura de amargura, esa ligadura de frustración, esa ligadura de falta de perdón, esa ligadura de menosprecio, porque el enemigo es bien especial para atacar a las personas, y a veces las tiene sujetas en menosprecio, en baja autoestima,
en amargura, en frustración, porque es el enemigo que nos ata y les va poniendo esas cargas de tal manera que las personas ya se van sintiendo más cerca del suelo, que no valen nada, en lugar de elevarse y ver que Dios nos ha hecho sus hijos, de que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, que Dios nos ha perdonado, de que Dios tiene un futuro, que tiene planes de bien y no de mal para nosotros, un futuro y una esperanza, que Él es el que nos sana, que Él es el que nos liberta, que Él es el que nos protege, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, el Señor está con esta situación y dice, y a esta hija de Abraham, a estos hijos de Abraham que Satanás ha tenido atados durante mucho tiempo, porque está hablando de 18 años, de 3, 6, mire, porque 18 es 6 más 6 más 6. A estos hijos de Abraham que Satanás había marcado, no se les había de desatar en el día de reposo. Entonces vemos que Jesús, amados hermanos, desató de esas cargas, desató de esa enfermedad, desató de esa aflicción, quitó ese espíritu de debilidad y los fortaleció. La fortaleció y esta mujer daba gloria a Dios. Hoy tal vez nosotros necesitamos librarnos. No sé cuál es la circunstancia que nos está haciendo usted ver al suelo. Tal vez algún problema familiar. Usted piensa que no se va a arreglar, que lo tiene viendo al suelo constantemente. Problema económico, algún problema familiar, algún problema de salud, ¿verdad? Esta mujer no solo estaba viviendo el problema de salud, sino que solo se mantenía viendo al suelo, ¿verdad? Es decir, que no miraba un futuro, no podía ver más allá de que sus pies, que se arrastraban, que con dificultad se movían, y que seguramente, amados hermanos, esta persona tal vez fue objeto de muchas burlas, fue objeto de malos tratos. ¿Por qué? Porque tal vez ella quería ir a un lugar y nadie la quería ayudar, o tal vez le perdían la paciencia, porque seguramente caminaba despacio y no la querían llevar, y cuando preguntaba, ¿voy bien para el mercado?, le decían sí, y no iba para el mercado, tal vez iba para otro lugar, ¿verdad? Y a veces las personas se iban guiando por algunas señas, pero más de algún malvado se las ha de haber quitado. ¿Cuántas veces quizá por ir a un lugar cercano resultaba yéndose lejos y era objeto de burla, de maltratos, de ese tipo de cosas? No la orientaban bien. Y así hoy en día hay muchas personas que no orientan bien, que no solo están viendo el sufrir de las personas, sino que en lugar de orientarlas bien, las confunden. No las llevan hacia Dios, no las llevan hacia el camino bueno, sino que las tratan de extraviar, se aprovechan de sus circunstancias, lo cual no es correcto. Entonces, amados hermanos, que esta noche el Señor se glorifique trayendo una liberación, que esa ligadura que Satanás está queriendo poner, esa marca, esa curvatura donde no nos permite ver más allá de nuestro círculo, que nos está sumiendo en el dolor, que nos está haciéndonos olvidar de las promesas de Dios, que nos está haciendo olvidar de que debemos de caminar por el camino bueno y justo y santo, que posiblemente por esas situaciones que se están viviendo, amados hermanos, ¿verdad? Que les comento de que posiblemente esta persona preguntaba y muchos se burlaban de ella, pues ya dejó de oír y trató de ver cómo subsistir, se acostumbró de tal manera que dejó de escuchar, y eso incluyó la voz de Dios. Acá una de las cosas que debemos de notar es que Jesús fue el que la llamó. ¿No será que te está llamando Jesús hoy y tú, por estar poniendo tu mirada en el suelo, por estar
concentrado en la pesada carga, en ver cómo subsistes un día más. No estás escuchando que Jesús te está llamando. A veces así somos, amados hermanos. A veces solo por andar pensando en que tenemos que sacar el mes, que tenemos que pagar la renta, que hay que pagar la luz, que hay que pagar los servicios, y así se nos va el tiempo. Dejamos de escuchar a Dios. Dejamos de poner nuestra mirada en el proveedor, en el sustentador, en nuestro libertador. Hoy podemos suplicarle a Jesús que nos ayude. Yo quiero invitarle a que si usted reconoce, amado hermano, esta circunstancia que tal vez muy sutilmente el enemigo le puso, que usted, sin darse cuenta, amado hermano, ya dejó de ver al cielo, ya dejó de estar viendo hacia adelante. Porque fíjense que ver al cielo significa tener esperanza en Dios. Ver hacia adelante es ver que hay un futuro por delante, un camino que recorrer, un lugar hacia donde tenemos que ir. Pero ya solo ver al suelo, usted pierde la perspectiva en dónde está, hacia dónde va. Solo mira sus pies y, como le digo, con esa curvatura, con ese daño, con esa falta de fuerzas. Seguramente su caminar no es alentador, sino que es despacio y con dolor hacia ningún rumbo. Y dice acá que no se podía enderezar de ninguna forma, es decir, que ya le hayan puesto quizá faja, quizá le habían dado un bastón, quizá le habían dado algunos medios para tratar de que, apoyado en eso, pudiera levantar un poco su mirada, pudiera levantar un poco su rostro y ver hacia dónde se dirigía, pero no podía. Como le repito, ni siquiera acostado podía él ver hacia el sitio, así que era el techo de su casa, por estar acostado, sino que la curvatura era tan difícil que la acostaban y quedaba de un lado, es decir, solo podía ver hacia un lado. O posiblemente era tanta la doblez que iban acostadas, solo lo que se miraba eran sus pies. Entonces, amados hermanos, no importa la situación tan difícil que podamos estar viviendo, ni el tiempo que haya pasado, Jesús hoy quiere poner su mano sobre nosotros y enderezarnos para que glorifiquemos a Dios y que Dios sea exaltado, hermanos. El tiempo se me ha ido, pero espero que haya podido anotar usted algunas de las cosas. Si alguno de estos pesos, el peso de la esclavitud, el peso de las cargas que usted tiene en cuanto a algunos pagos que tiene que hacer o algunas responsabilidades, el peso de la ira, el peso de la carga religiosa o el peso, entre otras cosas, de la depresión, de la tristeza, del enojo, de la frustración, de la amargura. Usted está cediendo ante ellos. Hoy es el día que el Señor viene a liberar y quiere quitar esas cargas de debajo de sus hombros, de encima de sus hombros, para que usted no se doblegue bajo el peso de ellos. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque Jesús no pone pesos que no podamos cargar. Jesús quiere que andemos con Él, pero no bajo un yugo de opresión, y no bajo un yugo que nos doblegue a tal manera que se nos olvide ver a Dios, y se nos olvide verlo a Él, y se nos olvide que hay un futuro que Dios ha planificado. Así que le invito, amado hermano, que atesore estas palabras en su corazón. Vamos a orar en un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por esta enseñanza de hoy, Señor. Queremos darte gracias también por toda la bondad y misericordia que nos has mostrado a lo largo de este día. Gracias te damos, Señor, por nuestra salvación a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera
que diste a tu Hijo como esa muestra de amor, nos has dejado al Espíritu Santo también. Nos permites hoy entrar al trono de la gracia para hallar ayuda, para un oportuno socorro, pero también poderte dar gracias, Señor, por tus bondades. Darte gracias, Señor, por ese cuidado que tomas de nosotros, porque nunca nos dejas. En ningún momento, Señor, desde que sale el sol hasta que se oculta, en todo instante estás al pendiente, Señor, de nuestras vidas. Padre, muchísimas gracias, porque sabemos que no estamos solos, porque nunca nos desamparas, porque nunca nos dejas. Aun cuando estemos viendo una situación difícil, Señor, tú has estado ahí protegiéndonos, defendiéndonos, ayudándonos, consolándonos, exhortándonos, animándonos, corrigiéndonos también, Señor, porque al que tú tomas por hijo lo corriges y lo disciplinas, lo cual también es una gran muestra de tu amor. Señor, esta noche te damos gracias por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por esos milagros que has obrado, por los que estás obrando y los que seguirás haciendo. Gracias, Señor, por las cosas hermosas que has obrado. Gracias, Señor, porque te has cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque nos escuchas con amor, con paciencia, con dedicación. Y porque siempre, Señor, muestras tu bondad hacia todos y cada uno de nosotros, aún a nuestros familiares, aún a nuestros hermanos de carne y sangre, así como nuestros hermanos conciudadanos, que también, Padre, nos bendices y nos ayudas en medio de sus aflicciones. Padre, en este día te suplicamos que nos perdones por los pecados que hemos cometido, Señor, que nos perdones, Señor, por esas faltas que cometemos, porque a veces lo hacemos, Señor, lo hacemos y te fallamos, Señor. O no nos doblegamos a ti, Señor, se nos olvida que te debemos obediencia, Señor, que te debemos sujeción, y nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones muchas veces no están acorde a lo que tú nos has mandado, a lo que tú requieres, a lo que tú pides. En este día, Señor, ponemos delante de ti a nuestro país. Señor, hoy te vengo a suplicar por Guatemala y las naciones centroamericanas que se vieron afectadas por los fenómenos climáticos ETA y OTA en los siguientes días, Señor, que causaron inundaciones, que por las copiosas lluvias, Señor, hubieron inundaciones, desbordamientos de ríos, y hubo, Padre, deslaves, hubo circunstancias en las que el río, Señor, se salió de su cauce y se llevó varias propiedades, se llevó viviendas. Hay algunas personas fallecidas, Señor, pero principalmente lo que hay es pérdida de viviendas y de los bienes de las personas. Personas que durante muchos años estuvieron trabajando, Señor, para hacer algunas de sus cositas, y algunos solo salieron con la ropa que tenían, algunos pues lograron sacar algunas cositas, pero de ahí la mayoría de cosas las han perdido. Hay caminos destrozados, Señor, vías de acceso que ahora se han vuelto difíciles, Señor, y que la ayuda aún no llega. Pero yo te quiero pedir hoy por todos y cada una de esas personas, junto con todos mis hermanos, para que tú, mi Dios, tengas misericordia de ellos y nos ayudes. Que tú envíes la provisión que necesitan, Señor, para poder reconstruir su vivienda, poder tener el alimento, el sustento, que es lo que más les preocupa, poder ser atendidos médicamente con algunas medicinas, Señor, algunas vacunas que puedan necesitar para evitar problemas como la malaria y enfermedades respiratorias, Señor, porque aunado a eso, pues estamos en pandemia aún. Es decir, que es muy probable que el coronavirus se contagie, Señor, se propague en ese lugar. Pero te suplicamos que pongas tu mano poderosa y no permitas, Señor, que ninguna enfermedad se adueñe de ellos, que más bien los protejas y nos ayude, Señor. Por favor, papito lindo, ayúdanos, socórrenos, por favor, para poder enviar la provisión que necesitan ellos. Los alimentos, las medicinas, la ropa, Señor. Materiales para que ellos puedan reconstruir sus viviendas, porque muchos de ellos, Señor, están en albergues o están con familiares
pero están en condiciones no muy aceptables para vivir, Señor. Cada uno de ellos necesita de su espacio, Señor. Necesita la bendición tuya para poder salir adelante, Señor. Ayuda, Padre, dale sabiduría al gobernante y a todos los que están atendiendo esta emergencia, Señor, para que puedan llevar en el momento oportuno el alimento, Señor, los medicamentos y los materiales para la reconstrucción. Abre las puertas, Señor, que se necesitan para la obtención de los financiamientos o del recurso económico para poder ayudar a estas familias. También te pedimos, Señor, para que esos cultivos, Señor, puedan ser rescatados, a pesar de que el pronóstico no es favorable. Señor, permite que todos esos cultivos de verduras, frutas y granos, Señor, puedan ser rescatados. Que tú, mi Dios, seas el que dé la orden a esa tierra para que tenga la fuerza, Señor, para nutrir esos cultivos y puedan florecer, Señor, y dar su fruto, para evitar escasez de alimentos, para evitar un encarecimiento de precios, para evitar escasez, monopolio, Señor, que va a afectar no solo a esas regiones que se vieron dañadas, sino también al resto del país. Por favor, papito lindo, ten misericordia, Señor. Ayúdanos a que nosotros como pueblo de Dios también podamos participar, Señor, enviando alimentos, medicamentos, ropa, materiales de construcción, y también puedes llevar la palabra de Dios. Puedes llevar, Señor, esa palabra que los consuele, que los aliente, que los levante, que los anime, que los fortalezca. Por favor, Señor, ayúdenos a que nuestro país también vuelva a su mirada a ti, Señor. Sabemos que muchas veces nos hemos dejado llevar por los distractores, por la religiosidad, el costumbrismo, por la ira, por el enojo, por la cólera, la amargura, la frustración. Señor, se nos está olvidando que nuestra mirada debe estar puesta solo en ti. Señor, sabemos que los tiempos son finales y que tu venida es pronta. No sabemos, Señor, qué tan pronta va a ser, pero sabemos que las señales que tú has dejado, Señor, se hacen cada vez más manifiestas en el mundo entero. Y hoy te pedimos, Señor, que podamos entenderlo y comprenderlo y que nos pongamos a cuenta a la brevedad posible y que con prontitud, Señor, atendamos ese llamado que tú tienes para cada uno. Señor, te rogamos por todos los otros países del mundo donde la pandemia, Señor, se ha extendido, donde ha cobrado la vida de muchas personas y que no solo ha causado daños en la salud física, sino que también en la salud mental, en la salud espiritual de las personas, donde también está causando daños en la economía. Se está hablando de situaciones complicadas, pero hoy te rogamos a ti, Señor, que tengas misericordia en nuestro país, en nuestra nación, que tú, el Rey soberano, el Rey cercano nuestro, hoy, Señor, destruyas, desmenuces, desbarates, Padre, todo decreto pésimo de desastre, de pesadumbre, de escasez, de problemas económicos, de hambrunas, de muerte, Señor, de sublevamientos, de peleas, de contiendas, Señor, que pongas paz y que ayudes a cada gobierno, Señor, a poder recibir de ti esa sabiduría que necesita, Padre, para poder regenerar las fuentes de empleo, de poder atraer los recursos, de poder apoyar a todos esos sectores que se han visto afectados por esta pandemia, como el sector turístico, el sector de los restaurantes, el sector de los alimentos, el sector, Padre, de la salud y algunos segmentos de empresas que tuvieron que cerrar por no ser consideradas como indispensables y que ahora, Señor, tienen problemas de deudas, tienen problemas con algunos pagos, Señor, y que necesitan volver a reactivarse. Y te explico, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas tu mano, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre todas esas personas que perdieron su empleo, Padre, para que se les pueda ser restituido. Tú les abras esas puertas de bendición para que obtengan ese empleo, ese trabajo que necesitan para poder llevar recursos a su hogar y poder alimentar a los suyos y poder cumplir con las obligaciones que existen. Señor, te pedimos por la salvación del presidente, de todos y cada uno de los que están en eminencia, tanto en el organismo legislativo como en el organismo ejecutivo y en el organismo judicial, Señor.
Padre bendito, ayúdanos a que como país estas situaciones que están pasando de caos, de desorden, Padre, de malas decisiones, se terminen, Señor. Por favor, Padre, ayuda. Ayuda a todos y cada uno, Señor. Sálvalos, rescátalos, rodéalos de personas sabias y entendidas, Señor. Que las decisiones que se tomen sean, Padre, las más adecuadas para llevar al país a un buen rumbo. Señor, sabemos que los servidores y todos los que están en eminencia han sido puestos por ti con el propósito de bendecir a la nación, pero también es la responsabilidad de nosotros como hijos tuyos orar por ellos, Padre, porque ellos necesitan sabiduría, necesitan entendimiento, necesitan guianza, necesitan doblegarse delante de ti, Señor, porque no es con orgullo, ni con vanidad, ni con autosuficiencia que van a poder gobernar un país. Pueden ser cautivos de la codicia, de la avaricia, de la corrupción, Señor, y dejar de cumplir el propósito por el cual llegaron a ese puesto. Por favor, Padre Santo, ayuda, da esa sabiduría, da esa guianza, esas ideas creativas que se necesitan, pero por sobre todo, Señor, que el temor tuyo sea el que descienda, Señor, sobre nuestro país, sobre todos y cada uno de los habitantes de este país, para que entendamos, Señor, que cada una de las acciones que cometemos, tarde o temprano daremos cuenta de ellas delante de ti, Señor. Y a ti no se te puede engañar, no se te puede, Padre bendito, comprar de alguna manera, sobornar o hacer que cambies de opinión, sino que tu justicia es sin igual, Señor. Así que te pedimos hoy, por favor, que ayudes a nuestros gobernantes. Por favor, Padre Santo, bendito, no permitas que esta nación se envuelva en el caos, en la confusión, en el desorden, en la destrucción, Señor, sino que prevalezca, Señor, que prevalezca tu gloria, tu honra y que seas tú, Padre, que como siempre lo has hecho, nos sigas sosteniendo. Hoy te pedimos también por todos los enfermos, Señor. Te suplicamos por todas y cada una de esas personas que están enfermas, Señor. Yo sé que han habido personas contumaces y rebeldes, Señor, que se burlan, que dicen que hoy en día no hay sanidades, que hoy en día, Señor, hay personas que no operan o que no son instrumentos útiles en tus manos, Señor, para llevar sanidad a los enfermos. Muchos se han atrevido a decir que tú ya no sanas, Señor, pero tu palabra es fiel en decir que tú, Señor, tienes el poder para sanar, para liberar, para obrar, Señor, porque tú eres el Rey soberano de todas las cosas. Y hoy, Señor, nos humillamos junto con todos mis hermanos, Señor. Doblegamos nuestro corazón, doblegamos todo nuestro ser delante de ti, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú operes esos milagros de salud y sanidad sobre todos y cada uno de los enfermos de diabetes, todos los enfermos del corazón, todos los enfermos del alma, todos los enfermos de su espíritu, todos los enfermos de cáncer, todos los enfermos, Señor, de problemas cardíacos, respiratorios, auditivos, oculares, nerviosos, hepáticos, renales, de páncreas. Señor, te rogamos hoy, por favor, que tú operes milagros de salud y sanidad divina. Limpia esas venas, limpia esa sangre, limpia, Señor, todos esos cuerpos que están enfermos. Sana a los leprosos, sana, Señor, a todos aquellos que tienen enfermedades congénitas, a todos aquellos que tienen enfermedades que no pueden ser diagnosticadas, Señor, y enfermedades que son consideradas como mortales. Hoy te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, opera salud, milagros de salud y sanidad divina, Señor. Fortalece, restablece y salga con bien, Señor, a todas aquellas personas que han tenido que ser operadas, Señor, que han sido intervenidas quirúrgicamente en diversas partes de su cuerpo, Señor. Permite hoy en el nombre de Jesús que se recuperen, que sean restablecidas a la brevedad posible, Señor, que en todo tú te glorifiques. Te pido, Señor, que todos aquellos hermanos y hermanas que han sido desahuciados ya por algún tipo de cáncer o por algún tipo de enfermedad, Señor, enfermedades inclusive consideradas como raras, te ruego hoy en el nombre de Jesús que tú, Padre, que eres el que tiene en sus manos las llaves de la vida y de la muerte, hoy envíes, Padre, un decreto de vida sobre ellos. Sopla vida, Señor, sopla vida. Reprende todo espíritu de muerte, Señor. Cancela toda acta de decretos que no sea la contraria, aunque tu palabra nos enseñe que toda acta de decretos que no sea la contraria, tú la quitaste y la clavaste en la cruz del Calvario, Señor, que te llevaste cautiva a la cautividad
y que, Señor, tú despojaste a los principados y los potestades y los exhibiste públicamente. Señor, en el nombre de Jesús hoy te rogamos que todas esas situaciones se den en la vida de nuestros hermanos. También te pido por milagros económicos, por milagros financieros, Señor. Hay muchas personas que tienen problemas de endeudamiento, Señor, problemas serios donde les están amenazando la vida, Señor, donde quieren quitarles la vida, problemas que están en instancias legales, en instancias jurídicas. Pero te rogamos hoy, Señor, que tú tengas misericordia y que por favor, Padre, tú obres. Tú eres el dueño del oro y de la plata, tú eres el dueño de todo cuanto existe, Señor. Yo te ruego hoy, por favor, en el nombre de Jesús, que canceles, Señor, estas situaciones y que libertes a tu pueblo de toda opresión. Te lo pido, por favor, con todo mi corazón, Señor. Provee y suple esos trabajos que necesitan, Señor, esas personas que han caído en deudas por la situación del desempleo. Permite hoy, Señor, que puedan salir adelante. Señor, tú eres un Dios poderoso. No eres solo un Dios poderoso, eres el Dios todopoderoso. Y hoy te ruego, te suplico, te imploro, Señor, por los que trabajan en relación de dependencia, por los que trabajan en relación independiente, Señor, como asesores, como prestadores de bienes o servicios. Por favor, también provee y suple, Señor, para ellos. Glorifícate, Señor, no permitas que en este tiempo, Señor, el afán y la ansiedad por correr en pos de cosas que no son de tu agrado nos ganen, Señor, sino que más bien vivamos con contentamiento, con gratitud, sabiendo que tú eres el que nos sostiene y nos sustenta. Pero te rogamos hoy por esa liberación de esas situaciones, Señor. En el nombre de Jesús te pido por nuestra niñez y nuestra juventud, para que no se extravíen, para que no se pierdan, Señor, que sean atraídos a ti, que todos esos distractores como juegos, redes sociales donde las personas hacen comentarios impropios o hablan de cosas que no entienden y que tienden a confundir a las personas, Señor, sean acallados, para que nuestros jóvenes, nuestros niños no sean llevados cautivos. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Te pido también, Señor, por nuestros hermanos de la tercera edad, Señor. Te ruego, por favor, por su sustento, por su provisión, por su cuidado, por su alimento, por sus medicamentos, Señor. Permite que cada familia los pueda atender adecuada y oportunamente, Señor, y que no tengan que ser abandonados, Señor, en asilos, en las calles o en lugares donde no hay una atención debida para ellos. Por favor, papito lindo, te lo suplico en el nombre de Jesús. Ayuda a cada uno. Ayuda, te lo suplico, Señor. Socorre a nuestros ancianos, socorre a aquellos que han sido olvidados en las calles y avenidas de nuestro país, para que ellos puedan ser atendidos adecuadamente y oportunamente, porque necesitan cuidados especiales, atención especial. Señor, necesitan una persona que les ayude a bañarse, a cambiarse, a comer, a tomar sus medicamentos, a que esté con ellos, a que platique con ellos, a que los pueda atender, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. También te pido en esta hora, Señor, por todos los indigentes, por todas las personas que viven en situación de calle, que ha llegado ahorita, Señor, otra época del año, Señor, una época de frío, una época donde las temperaturas tienden a descender y muchos de ellos duermen y pasan la mayoría de su tiempo, en las calles y avenidas de nuestro país. Duermen en los suelos, en las banquetas, en algún rincón, Señor, cubiertos a veces con periódicos, con cartones, algunos reponchos usados, Señor, y necesitan hoy, Señor, tu cuidado. Por favor, papito lindo, ayúdanos para poderles proveer de algo que los abrigue en el frío, sobre todo que puedan acudir tal vez a algún albergue, Señor, donde les puedan brindar atención en las noches que son las que se ponen frías. Por favor, Padre, ayúdalos, sácalos de esa situación. Yo no sé qué es lo que los condujo ahí. Tal vez el sentirse menos. Tal vez como esta mujer que fue encorvada, Señor, por Satanás. Que ellos puedan ser libres hoy, Señor, que puedan volver a su casa. Si abandonaron su casa, que ellos puedan perdonar, que ellos puedan ser perdonados, Señor, que puedan pedir perdón y que comiencen de nuevo.
para que dejen esa vida, Señor, y que vuelvan a ser productivos, Señor. Por favor, guárdanos, protégenos. De igual forma te pido, Señor, por todas aquellas personas que viven en el interior de nuestro país, Señor, cuya vivienda a veces está compuesta de materiales que no son óptimos para este tipo de clima, Señor, donde el frío es tremendo, Señor, y hay personas que han muerto por hipotermia, Señor. Y te pido hoy, por favor, que guardes y protejas a cada uno. Señor, te pido por cada necesidad que mis hermanos en esta noche están poniendo delante de ti, suplicándote, Señor, que tú la atiendas y proveas a cada uno de ellos según su necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que el Señor le continúe bendiciendo y si el Señor lo permite, estaré nuevamente con ustedes compartiendo en otro programa de Mi Alma Tiene Sed. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.